¿Qué opinas de la consideración de López de repatriar al Chapo? No puede repatriarlo. A ver, esto es una decisión de los tribunales de Estados Unidos que han realizado un juicio según las garantías y procedimientos y leyes de los Estados Unidos y se tiene en la cárcel ese señor según las leyes de los Estados Unidos. No pueden repatriar. Lo que me parece una desvergüenza enorme es que alguien como el Chapo pueda pedirle ayuda al gobierno mexicano y el gobierno mexicano le haga caso, ¿no? Pero mira, hay miles, no, ¿qué estoy diciendo ya? Millones de emigrantes mexicanos que necesitan ayuda y no les hacen ni puto caso. Pero el Chapo manda un mensajito y ahí tienes al secretario de Relaciones Exteriores. Ay, pues lo vamos a ver, vamos a analizar el asunto, porque pobrecito, este hombre que ha matado a tantos millones, que ha destruido el país, que se ha apoderado de medio país, que ha dejado las ideas de una moral, de una honestidad, de una capacidad humana de funcionar solidariamente por los suelos, utilizando los medios más brutales, criminales, imponiéndolas a sangre y fuego su ley para enriquecerse brutalmente de manera ilegítima. Uy, no, vamos a ver inmediatamente su posición. ¿En qué posición queda un gobierno que se llama a sí mismo democrático, que se llama a sí mismo de los pobres, porque ha dejado que los pobres queden en manos del narcotráfico en grandes sectores del país? ¿Qué imagen deja cuando sale corriendo a defender a un narcotraficante que está considerado entre una de las personas más brutales de la historia del crimen? De la historia del crimen, de la historia mundial, de las mafias, ¿eh? Está entre los 10 más brutales. Y corremos a ayudarlo, parece absolutamente alarmante.